Muy buenos días, lunes 19 de febrero y este fin de semana el Observatorio de la Pobreza de la Universidad Católica Argentina dio a conocer que el 57% de la población se encuentra por debajo del índice de pobreza, el peor registro de los últimos 20 años. Por eso, para musicalizar la apertura de hoy titulada Día 71, Pobreza, Aguante e Indolencia, decidimos abrir el programa con I Dreamed a Dream, de la banda sonora de la película Los Miserables, una crónica que fue escrita hace más de un siglo, pero tiene ecos con el día de hoy sobre la famosa novela de Víctor Hugo. En el mismo comienzo de la modernidad, el filósofo Baruch Spinoza planteó un interrogante, textualmente: no sabemos de qué es capaz aguantar un cuerpo. O sea, sintetizado, normalmente no sabemos cuánto aguanta un cuerpo. Una de las respuestas posibles la brindó la economía y la organización posterior de la sociedad. El siglo XIX puso en el eje de los debates la pobreza, no solo como condición social, sino como una forma de ser, una ontología, y por tanto como un desafío para el conjunto de la sociedad. En la novela Los Miserables de Víctor Hugo, un clásico de la literatura, el protagonista, Jean Valjean, era alguien que regresaba luego de estar preso por 19 años por robar pan para su familia. Originalmente le habían dado 5 años y terminó extendiendo su pena por reiterados intentos de fuga. Nadie quiere darle un trabajo por ser un ex convicto y solo un cura lo deja entrar a la iglesia para darle agua y comida, y John Bailón roba los cubiertos de plata de la iglesia y escapa nuevamente, es atrapado por la policía. Estas historias desgraciadas, desgarradoras, eran postales de la Francia de las insurrecciones antimonárquicas de 1832, post-era de Napoleón, una Francia llena de problemas económicos, sequías, hambrumas, y parecen postales lejanas a la actualidad, hasta que empezamos a mirar levemente lejos de nosotros mismos. La semana pasada, un hecho que podría ser comparable: murió un chico de 20 años en una zanja de la empresa de energía de Rosario, llamada Empresa Provincial de Energía, EPE. El joven intentaba robar los cables y quedó electrocutado y tuvo quemaduras en más del 80% de su cuerpo. Una historia que hace recordar las de Víctor Hugo, historias reales que se ubican junto al incremento del número de la pobreza: 57,4% de pobres y 15% de indigentes, según lo que publica el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina durante esta semana. El informe citado indica que en diciembre de 2023, un mes antes de esta medición, que corresponde al pasado mes de enero de 2024, la pobreza era de 49,5, es decir, que en tan solo un mes la pobreza aumentó 8%. Si pensamos que la población es poco más de 46 millones de personas, un 8% indicaría que 4 millones de personas son pobres en un solo mes. Esto es 1 millón de nuevos pobres por semana, 143.000 por día, 5.950 por hora. Nuevamente, 1 millón de pobres nuevos por semana. Impresionante. Vamos a decir que, por ejemplo, hasta la finalización de nuestro programa, siguiendo esta cuenta, habrá unos 23.833 nuevos pobres. Y siempre tendremos que tener presente que detrás de esta cifra hay historias como la del joven de Rosario o las que cuenta Víctor Hugo en sus Miserables. Vamos a escuchar ahora algunos testimonios de personas de esta última semana. Primero, gente que habla sobre la situación económica. Nosotros somos la casta. ¿Cómo querés que esté mal? ¿Te imaginas ahora gasto 2.000 pesos para viajar todos los días? Solo para viajar. ¿Solamente para viajar? Si una señora me decía no me conviene ir a trabajar, gasto más viajando. Y entre que compras algo para comer, más en los lugares en capital, que es mucho más caro que en provincia. Un sanguchito, cualquier cosa. Una gaseosa, terminás gastando 4.000, 3.000, 4.000 pesos. Entonces por día tenés que tener 10.000 pesos para poder llevar algo a tu casa. Llevar algo a tu casa. ¿Te imaginás que nos pegó mal a nosotros? Nosotros somos la casta. No, ahora no sé. ¿En qué tuviste que recortar? ¿En dónde te viste vos damnificado en todo? En todo, recortar en todo. ¿No? Ya no podés salir a comer, ya no podés hacer ningún gasto extra porque no llegás sino. Nosotros somos la casta, ironiza un trabajador, a pesar del mal momento que está pasando. Ahora vamos a escuchar a la dirigente social Margarita Barrientos decir: cada vez se hace más difícil.
Los barrios en este momento no es como que nadie ve nada, ¿vio? Sienten, saben que la situación está muy difícil. Hay algunas cosas que ellos escuchan a través de la televisión que muchas veces lo comentan, pero hay gente que no entiende cómo está la economía, que saben que está muy difícil, pero cómo salimos de esta es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Y qué le respondes, Margarita, vos? Antes les respondía, bueno, hay que tener esperanza, hay que ver, qué sé yo, la situación así de difícil, ya venimos de hace rato, pero ahora ya no le digo absolutamente nada porque es como que uno tampoco entiende para dónde va porque cada vez se hace más difícil, ¿no? Claramente Margarita Barrientos, de kirchnerista, no tiene nada, es conocida como una dirigente cercana al macrismo, por lo que no tendría necesariamente ninguna inclinación en contra de este gobierno, por lo menos de carácter ideológico. Y hubo una fila en el Ministerio de Capital Humano a modo de protesta porque la ministra Petovelo dijo que no atendería a los dirigentes sociales, que vengan de a uno los que tienen hambre y hagan la fila. La cola que se armó de gente que llegó a ocupar más de 20 cuadras. Vamos a escuchar el testimonio de una persona de los que está al frente de un comedor. Es difícil la situación de los comedores, dice este testimonio. Nos dicen que a esta hora la fila ya llega por lo menos a 16 cuadras. Algunos me dicen 20, pero yo tengo constatada exactamente 16. Sí. Por supuesto que con el correr de la mañana se van sumando, pero para que tengan una idea de la cantidad de gente que ha venido a cumplir con lo que pidió la ministra la semana pasada. Vengan de a uno los que tienen hambre. Ella salió a la puerta del ministerio, en realidad cuando estaba llegando a sus oficinas, dijo, no voy a hablar con referentes sociales, como ustedes decían recién al principio, que vengan de a uno los que tienen hambre. Entonces vinieron a hacer una fila, referentes de comedores, gente que trabaja en sus respectivos barrios, a contar la situación que están atravesando. Y tenemos muchos pibes que hoy no están comiendo, muchos padres se quedaron sin trabajo. La necesidad es hoy, no acá a un mes, a 2 meses, hoy es la necesidad. Bueno, el presidente Javier Milei, cuando se enteró del informe de la pobreza de la UCA, también escribió en la red X, llamada la ex Twitter, y vamos a pedirle al locutor de que nos lea exactamente lo que dijo Milei. La destrucción en los últimos 100 años no tiene parangón en la historia de Occidente. La verdadera herencia del modelo de la casta. 6 de cada 10 argentinos son pobres. La destrucción de los últimos 100 años no tiene parangón en la historia de Occidente. Los políticos tienen que entender que la gente votó un cambio y que nosotros vamos a dar la vida para llevarlo adelante. No vinimos a jugar el juego mediocre de la política. Vinimos a cambiar el país. ¡Viva la libertad, carajo! La política. Bueno, esta misma semana Cristina Kirchner con un tuit se sumó al debate. Vamos a pedirle ahora a la locutora que lea el tuit de Cristina Fernández de Kirchner. Ayer, en una nota publicada en Perfil, cuyo título es El informe de la UCA, Milei puso distancia al fuerte aumento de la pobreza en enero. Es la verdadera herencia del modelo de la casta. Aparece un gráfico del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que comparto más abajo, y que mide la evolución de las tasas de pobreza e indigencia urbana entre enero del 2004 y enero del 2024. O sea, en los tan mentados, meneados y criticados últimos 20 años. Cuando lo vi, me acordé del tercer párrafo, página 10 del documento de trabajo Argentina en su tercera crisis de deuda, cuadro de situación, que transcribo a continuación. No pudo seguir en el gobierno, me refiero a Macri, pero el condicionamiento estructural que significaron sus decisiones en materia de endeudamiento, tanto por la magnitud de su volumen total con bonistas privados y con el FMI, como por el retorno de ese organismo multilateral en su rol de auditor de la economía argentina, aún persiste. Con el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina, como en el juego de la OCA, retrocedía casilleros a mansalva. El gobierno que siguió no pudo o no supo cortar este verdadero nudo gordiano de la economía argentina.
Si fuera el juego de la OCA, al mirar el gráfico del observatorio, más que un retroceso a mansalva, estaríamos viendo cómo, a partir del año 2018, con endeudamiento en dólares y el regreso del FMI de la mano de Mauricio Macri, volvimos para atrás hasta caer en el punto de partida. La realidad que muestra este trabajo es que hoy ya estamos peor que en el año 2004. Sin embargo, la verdadera tragedia es que no están jugando un juego de mesa, sino con la mesa de los argentinos. Responsable del informe que estamos hablando, que es Agustín Salvia, el sociólogo y experto en temas sociales como la desigualdad y la pobreza, hizo un interesante aporte. Vamos a escucharlo, además creo que lo vamos a tener hoy aquí en vivo en el programa. Pero escuchemos primero a Agustín Salvia. La situación es grave, pero no estalla. La situación es complicada, es grave, no estalla, es un dato importante, no estalla en términos de situación social, en materia de integración y cohesión social, no quiere decir que no llegue a ocurrir, pero lo que es cierto es que no es nuevo que hay un proceso de empobrecimiento estructural en la sociedad argentina que se agrava con cada crisis. Cada crisis impone una situación de mayor deterioro. Todo el crecimiento de la pobreza, no lo pensemos como pobreza estructural, son clases medias bajas que van cayendo en una pobreza, trabajadores formales o informales, semicalificados, no profesionales, autónomos, trabajadores de oficio, que son quienes que van cayendo, son los nuevos pobres de esta etapa. No estalla, es verdad que en otros países ante tanto ajuste y pobreza ha habido importantes procesos de conflicto social. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de Grecia y de Irlanda comparados con la Argentina. Grecia e Irlanda junto con Portugal integraban lo que llamaban los PIGS, por Portugal, Irlanda y Grecia. Vamos a compararlo con Argentina. Esto es el paro en Grecia en el año 2014. Grecia alcanza un nuevo récord de paro del 28% según las estadísticas nacionales de noviembre. Respecto a octubre, el desempleo en el país se incrementó en 3 décimas para sumar un total de 1.380.000 personas. Entre los menores de 25 años, el paro volvió a sobrepasar el 60% para situarse en el 61,4%. Está claro que no vemos signos positivos. Alguien que nos diga que hay trabajo se queja está desempleada. Las soluciones son programas de formación de 5 meses, pero luego volvemos al paro. Es solo un paréntesis de 5 o 6 meses en función del programa. Entre noviembre de 2012 y noviembre de 2013, el paro en Grecia ha subido un 1%. La progresión es ahora más lenta que cuando estalló la crisis en 2008, pero el ascenso no se detiene, sobre todo para los más jóvenes. Paralelamente a estas dramáticas cifras, una comisión del Parlamento Europeo aprobó un informe en el que denuncia el aumento de pobreza y de exclusión social que han provocado los programas de ajuste de la Troika internacional. El informe, elaborado por el eurodiputado socialista español Alejandro Cercas y que también concierne a Irlanda, Portugal y Chipre, pide a la Comisión Europea que haga una evaluación de los daños. Cuando se refiere a paro, se refiere a desempleo, ¿no? 28%, más de un cuarto del total de la población adulta del país a la que busca trabajo sin trabajo en Grecia, y el ejemplo de Grecia se conoce como el país cuyo Producto Bruto fue más destruido por fuera, sacando los ejemplos de naciones que han estado en guerra. Vamos ahora al caso de Irlanda, 2 años después, rescate financiero en Irlanda año 2010. La crisis del euro se cobró su segunda víctima en poco más de 6 meses. Tras una semana resistiéndose a aceptar las ofertas de rescate, Irlanda aceptó el domingo el salvavidas europeo y del Fondo Monetario Internacional, pidiendo una línea de crédito de 80.000 millones de euros para reestructurar su sistema financiero. La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional dieron el visto bueno a la petición de ayuda que podría cerrarse en las próximas 2 semanas, y el Tesoro británico se sumó asegurando que está listo para participar en el rescate. Hasta hace poco, Irlanda era el país con el ingreso per cápita más alto de Europa. Hoy el Estado está cargado de deudas públicas, pero sobre todo privadas. Las empresas, las familias y los bancos están al borde de la quiebra tras una burbuja inmobiliaria que se fue hinchando durante más de 10 años de crédito fácil y barato. Pero cuando las burbujas explotan, dejan un reguero de víctimas y profundas cicatrices. Junto a la petición del rescate, el Ejecutivo aprobó también un severo plan de austeridad que obligará a los irlandeses a ajustarse el cinturón.
Durante el año 2010 se conocieron las famosas protestas contra la austeridad en Irlanda. En nuestro caso, teniendo en cuenta el aumento impactante de la pobreza, no parece extrañar la respuesta social más bien limitada de las organizaciones. En esta apertura se hemos preguntado acerca de si había respuesta social o por el contrario hay un proceso de latinoamericanización de la sociedad argentina que ve con desmoralización que su destino es inevitable y nada puede hacer para cambiarlo. Acerca de esto, Martín Baró, psicólogo y sacerdote salvadoreño, escribió en los años 70 sobre un concepto interesante para analizarlo. El latino indolente lo llamaba. Baró, a través del método de encuestas, logró sintetizar las percepciones de la realidad de miles de salvadoreños y generar un constructo teórico. Este psicólogo social decía que el gran problema de los individuos de los sectores populares era la creencia fatalista, es decir, que su destino estaba escrito porque era inevitable y que su acción solo podría empeorarlo. Baró describe cómo se hace carne la idea de que la vida es un proceso doloroso que hay que atravesarlo naturalmente de esa manera. Esta idea generaba pasividad sostenida en la preocupación única por el presente y la materialidad del ahora. Las diferentes decepciones de la sociedad hicieron que la Argentina se vuelva fatalista. Esta será una pregunta que tendremos que ir viendo cómo se responde en los próximos semanas y meses. Es difícil creer que la Argentina de hoy tenga ese concepto fatalista de la Salvador de los años 70. Es difícil creerlo, pero respuesta a esta pregunta será, como decíamos, lo que en próximos meses, cuando arranque la rutina anual de todas las familias, podremos ver. Por lo pronto, hay cosas que se empiezan a mover en política. Llama la atención que tal vez eviten la necesidad de una reacción social que traiga más violencia. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Pichetto hablando del documento de Cristina Kirchner, que son un puente, dice, las conclusiones del documento de Cristina son un puente a la modernidad. Hay algunas cosas que comparto. No comparto el diagnóstico ni la evaluación del proceso, pero las conclusiones tienen un puente hacia la modernidad. Me parece que hay que tener una lectura bastante certera. Cuando habla de la actualización, utiliza otros términos. Sale de los consabidos términos de la reforma laboral, habla de la actualización del mundo del trabajo, sí, de lo que implicó, digamos, el cambio tecnológico. Me parece que eso es un tema de actualización bastante comprensivo del fenómeno hoy de la Argentina, que tiene 5 millones de personas que no tienen trabajo formal. Sí. Lástima que en el gobierno de Fernández todas esas cosas no las vieron. Claro. El gobierno que no fue. Claro. Pero bueno, hay algunos temas que me parecieron como puentes tendidos hacia la sociedad democrática, hacia la búsqueda de acuerdos. Espero también que el bloque funcione en esta línea, porque claro, la rigidez del bloque del kirchnerismo y de la cámpora en términos parlamentarios e ideológicos es muy dura. Ella habla de privatizaciones y habla de empresas mixtas. Bueno, estoy seguro que la cámpora iba a votar y el kirchnerismo votaba todo en contra. Normalmente se hace una vulgata de la frase McLuhan de que el medio es el mensaje, o sea, quien finalmente construye el mensaje, no importa lo que diga, es quien es el emisor del mensaje. Y claramente esto pasó con el texto de Cristina Kirchner, que fue leído por muchos como una reiteración de su pensamiento y a priori con los prejuicios que se tienen, en muchos casos justificadamente, se supuso que todo su documento era una defensa de sus políticas económicas. Pero quien lo analiza desde una perspectiva más concreta de qué es lo que exactamente dice el documento, lo que encuentra es que está a favor de una forma de reforma laboral, a favor de privatizaciones en ciertas áreas de empresas públicas. Es decir, es, como dice Pichetto, un puente a los sectores medios de la oposición. Se desprende un acercamiento hacia la oposición más dialoguista y más dura. Esto podría articular mayorías parlamentarias que puedan sacar proyectos de ley para generar atenuantes a la difícil situación que estamos pasando. O sea, concretamente, ¿se imaginan al bloque peronista corriéndose al centro y sumándose a los otros bloques llamados dialoguistas? Preguntas que tal vez son muy apresuradas, pero la política tiene que entender que la velocidad de su desempeño tiene que responder a la de las urgencias de la gente que están viviendo en estos meses, en estas semanas, quizás la peor crisis de la historia. 1 millón de nuevos pobres por semana. Eso fue lo que se produjo entre diciembre y enero. Obviamente febrero no fue mejor y marzo tampoco va a ser mejor.
hasta dónde llegará la capacidad del cuerpo de la gente más empobrecida de la Argentina de soportar esta crisis, lo veremos las próximas semanas. Cerramos con la misma canción con la que abrimos de Los Miserables, la famosa novela de Víctor Hugo.